Mi querido Said Badwan, el hombre robot, arroba el hombre robot, qué gusto saludarte. Bueno, es la pregunta. A ver, arráncate tú con el tema, para no quemártelo, arráncate. Hola, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Fíjate que justo eh, recién vi una película que se llama Nuevo Orden, acaba de salir y se me hizo interesantísima respecto al tema de cómo reacciona la autoridad y cómo Es de reaccionamos Michelle las Franco, personas. ¿eh? Es de Sí, Michelle buenísima. Franco, que estuvo con nosotros el viernes pasado y que además yo hoy a las 3:30 de la tarde voy a ver Nuevo Orden. Pues ya voy a tener con quién platicar de eso, entonces más bien yo no te la quemo a ti para que la puedas ver y disfrutar, porque de verdad que necesitas llegar limpia sin saber de qué trata para poderla entender perfectamente, y me recordó mucho a un tema que curiosamente en varias cosas que he estado viendo recientemente me lo recuerdan. Hasta estaba viendo de nuevo una serie que se llama Malcolm el del medio, y también sale algo sobre el experimento de Milgram, que es considerado el experimento más famoso de la historia de la psicología. Este experimento lo diseñó un investigador de la Universidad de Yale en los años 60, preguntándose justamente si los soldados nazi que mataban y mataban a personas en campos de concentración eran responsables de las cosas horribles que estaban haciendo, o si podríamos decir que simplemente estaban obedeciendo órdenes. Entonces, como intentando justificar por qué en la humanidad ocurren atrocidades y justo intentando averiguar cómo evitar que esto siga pasando, lo que Milgram dice es que le echa la culpa definitivamente a la figura de la autoridad. Entonces, crea un experimento en el que llaman a dos personas, pero en realidad solo estaban llamando a una. Es un experimento en el que cuando tú llegas, la otra persona que tú crees que llegó exactamente igual que tú, era un actor. Este actor se suponía que se escogían al azar quién iba a hacerle unas preguntas a uno y quién iba a intentar memorizar las respuestas al otro, que era un ejercicio de memoria. En ciencia, curiosamente, este ejercicio se usa mucho cuando quieres darle, por ejemplo, placebos a las personas, como supimos en las noticias, ¿no? Que murió esta persona del estudio clínico de la vacuna de AstraZeneca, Ujú. pero que en realidad ni siquiera estaba vacunado, ¿no? Que tenía un placebo, porque así funcionan los estudios clínicos, algunas personas las vacunas y otras no. Pues más o menos era lo mismo con este experimento. Uno era un actor y siempre el actor estaba trucado, quedaba en el papel del que tenía que memorizar y hacer las preguntas, y el otro quedaba en el papel del examinador. Pero en realidad el experimento, o lo que se quería ver que hacía, era el experimentador. Lo que hacían era que te llevaban a dos cuartos separados, primero llevaban a los dos, y en el que ponían al actor, al que era el que tenía que memorizar las preguntas, lo sentaban en una silla eléctrica y le ponían unos botones adelante para responder. Te llevaban al que se estaba experimentando a otro cuarto al lado, donde ya no veías al experimentador, pero en teoría lo escuchabas, y estaba una persona con bata, en teoría el que hacía el estudio. A cada quien les estaban pagando una suma más o menos como de $80 por hacer ese experimento. Entonces te sentaban y te decían, ¿le vas a hacer preguntas sobre memoria? O sea, le vas a hacer estas preguntas, él se lo tiene que aprender, tú le vas a preguntar. Si responde correctamente, no pasa nada. Si no responde, tú le vas a dar una descarga eléctrica que se va a ir intensificando con cada pregunta incorrecta que se vaya sumando. En teoría, lo que le decían a quienes estaban haciendo el experimento es que querían ver cómo, si bajo presión, nuestra memoria podía ser mucho mejor. Como si con miedo no quiero que me den descargas eléctricas, si me acuerdo, ¿no? En lugar de pensar un poco a la ligera. Entonces, bajo esa premisa, le decían a la persona, hazle las preguntas. Entonces, la primera pregunta la respondía correctamente, la segunda pregunta no la respondía bien, y te pedían que le dieras una descarga. Ese es el primer momento importante. Cuando te dicen, bueno, es a lo que viniste, fue por lo que firmaste un contrato, es por lo que ya se te pagó, suministra la descarga. Y todas las personas del experimento suministraron la primera descarga eléctrica. La primera descarga eléctrica, pues era algo bajito, que tenía el tablero como
indicaciones de qué haría casi cada descarga, ¿no? Esta descarga tal vez solo te va a dar cosquillas, y así se iba, descarga peligrosa, y la última de las descargas tenía el dibujo de una calaverita y decía letal. Este experimento realmente lo que se estaba preguntando era como si en la Alemania nazi las personas estarían dispuestas a matar a alguien simplemente porque una figura de autoridad se los ordenaba. Pero a diferencia del ejército, donde podrías tener la presión de que si no lo haces posiblemente tú seas el que acabe así en tiempos de guerra, acá lo único que había en juego eran $80 y una persona con bata explicándote que tenías que hacerlo. Cuando alguien se negaba y decía que no quería hacerlo, le decían, es que lo tienes que hacer, hazlo por favor, o sea, continúa. Y así seguían, y si alguien se negaba rotundamente, se le decía también rotundamente, lo tienes que hacer, ya hazlo. Y las personas lo acababan haciendo. Este experimento fue brutal, y en este experimento el 62% de las personas que participaron fueron suministrando descargas hasta llegar a las que decían peligrosas. Al final, ninguno llegó a dar la descarga letal. Lo curioso es que las figuras de autoridad no son solo militares o personas con una bata en un laboratorio. Por ejemplo, este experimento podría aplicar a cómo se siguen las dinámicas sociales y de poder, parecidas a lo que platicábamos la semana pasada, como en una cárcel, o lo que pasa, por ejemplo, como en ese experimento de la cárcel con un profesor, unos padres, médicos, jefes, gobiernos, y sobre todo el más interesante de todos, un programa de televisión. Los reality shows siguen esta clase de temática, de tienes que hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer. Y hay un montón de cosas extra que hacen que sigas esto. Me gustaría contarte, Fer, o sea, más allá del experimento de Milgram, yo puedo hablar mucho respecto a esto porque, por ejemplo, cuando yo era estudiante en Francia, como suele ser la mayoría de los estudiantes en estos programas de concursos, pues yo fui sujeto a pruebas experimentales justamente de memoria. Yo fui a un test donde me decían, te vamos a hacer ciertas preguntas, etcétera, te vamos a poner electrodos en la cabeza y con base a eso vamos a resolver ciertas cosas. Me parece que tenemos aquí un ruidito porque se conectó Andrés, pero creo que nos seguimos escuchando perfectamente. Entonces, quiero terminarles de contar esto. Justamente yo como estudiante iba con miedo a esas pruebas porque, pues bueno, justamente conociendo el experimento de Milgram, sabes que cuando te dicen que es una prueba de memoria, generalmente lo que están probando es otra cosa, ¿no? Ese ya era un pequeño sesgo de cuando eres científico y eres parte de las pruebas, y que ya habíamos dicho que eso se tiene que evitar a toda costa. Pero justo fue también en Francia, donde recientemente, ya no en los 60, sino en los 2000, recrearon este experimento justo con un reality show que se llamaba La Zona Extrema, donde de nuevo alguien tenía que darle descargas a las personas hasta que pudiéramos ver si paraban o no. En teoría había un premio al final de €1,000,000 que se repartían 900,000 euros al que recibía las descargas y 100,000 euros al que las suministraba, y daba igual cuántas respuestas le atinaran o no. Al final, si llegaban a completar las 27 preguntas, todos recibían el premio. Entonces, voy a tener que mandar a tus... Es que hay un sonido terrible, yo no sé si es un regreso. Voy a tener que mandar a tus redes sociales inmediatamente para que ahí consulten parte de la información, @elhombrerobot, sobre este experimento de Milgram, si serías capaz de matar. Muy interesante el planteamiento que nos haces ahí de estas descargas eléctricas y cómo el comportamiento humano te lleva a reaccionar, es casi igual que el otro. Por eso el Holocausto.